Hola a todos, soy Paulina, fundadora de SketchUp Assistant. Este video es la segunda parte de la serie en la que estamos viendo qué se puede guardar en una plantilla y en este video vamos a seguir profundizando en ello. En la parte anterior, para recordar, hemos hablado de qué es una plantilla, de cómo podemos cambiar las unidades de medida y otros ajustes relacionados con la visualización de la información. También vimos cómo preparar etiquetas y geometría 3D que se repite en distintos proyectos para dejarla guardada en la plantilla. En esta segunda parte veremos cómo preparar y guardar una biblioteca de materiales, así como editar los estilos. En el siguiente video vamos a hablar de cómo guardar una plantilla y cómo actualizarla. Por cierto, os recuerdo que esta serie está relacionada con una masterclass en la que podréis conocer todo el proceso de modelado 3D de interiores. También tenéis disponible otra masterclass en la que se explica cómo llevar ese mismo proyecto a layout y preparar el documento 2D. Y si queréis seguir este video paso a paso, podéis descargar el material. Encontraréis toda la información y los enlaces en la descripción de este video. Y como siempre, vuestros comentarios son muy bienvenidos. Así que, dicho esto, vamos a empezar. Y ahora vamos a pasar al cuarto aspecto que también podemos dejar preparado antes de guardar la plantilla: los materiales. Porque igual que hemos hecho con los componentes, también podemos preparar una pequeña biblioteca de materiales para que al abrir la sección de materiales y entrar en la colección del modelo, tengamos ya ciertas texturas y acabados listos para aplicar. Así que vamos a verlo. Aquí podéis encontrar la biblioteca de materiales que SketchUp trae preparadas por defecto. Voy a ampliar un poquito y minimizar esto. Y la biblioteca preparada por SketchUp está por aquí. Como veis, los materiales ya vienen organizados por categorías, así que podéis acceder rápidamente a distintos acabados creados por el propio equipo de SketchUp, pero además de esta biblioteca también podéis trabajar con vuestras propias colecciones de materiales. Una colección es, en el fondo, una carpeta con texturas dentro en vuestro ordenador. Así que vamos a crear la nuestra para tenerla siempre localizada y trabajar de una forma más cómoda dentro de esta biblioteca de materiales. Antes de esto también os recomiendo limpiar la parte del modelo, porque aquí han llegado texturas de los modelos 3D. Y bueno, si queréis mantenerlos está bien, pero si os gustaría dejar componentes sin materiales y empezar desde cero, os recomiendo pulsar aquí y elegir borrar todo. Después de tener limpia la biblioteca de los materiales en la parte del modelo, vamos a crear nuestra propia colección. Y para hacerlo pulsamos en el icono de detalles y elegimos abrir o crear una nueva colección. Muy bien, entonces voy a crear una nueva carpeta y nombrarla mis materiales. Y luego podemos seleccionar nuestra nueva carpeta y pulsar en seleccionar carpeta. Y luego si abrimos la lista aquí, podemos ver que entre todas colecciones de SketchUp ya tenemos nuestra colección. A partir de aquí podemos ir guardando en esa carpeta los materiales que queremos utilizar. Podéis hacerlo descargándolos de internet o si queréis ir más rápido descargándolos desde 3D Warehouse.
que la verdad que tiene una biblioteca bastante amplia y de buena calidad. Vamos a descargar ahora varias texturas de madera. Podéis pulsar aquí. Y vamos a escribir en inglés porque hay más opciones en inglés. Wood. Bueno, hay que pulsar otra vez en Materials. Y vamos a descargar, por ejemplo, este material. Y claro, para que aparezca en la parte del modelo, primero hay que aplicarla a alguna superficie. Así que voy a crear varias caras para poder aplicar los materiales. Y ahora voy a aplicar. Vamos a descargar un material más de madera. Por ejemplo, ahora voy a descargar esta y una más. Esta. Muy bien. Y ahora si vamos a pulsar en el icono de casa, desde aquí ya podemos guardarlos también dentro de nuestra colección. ¿Por qué hacemos esto? Porque la colección nos sirve como biblioteca general y también como respaldo por si algún día, sin querer, vais a eliminar la plantilla. Vamos a guardar ahora en la colección porque todavía no está guardada. Y al guardar dentro de la colección también va a estar guardado en vuestro ordenador. ¿Cómo se guarda? Vamos a seleccionar la nueva textura, dar un clic con botón derecho y seleccionar guardar como. Luego tenemos que encontrar la misma carpeta, así que voy a buscar otra vez. La seleccionamos y pulsamos en guardar. Vamos a repetir lo mismo con otras dos texturas. Podéis ver que SketchUp se guarda en el formato SKM, que es realmente formato de materiales de SketchUp. Venga, pulsamos en guardar y repetimos con tercero. Muy bien. Ahora, por aquí hay una diferencia importante. Si queréis que ciertos materiales luego aparezcan siempre al abrir un proyecto nuevo desde esa plantilla, entonces esos materiales tienen que estar también dentro de la órbita que ahora está. Pero imaginamos que no estaría. Si voy a pintar en algún color sólido, todo, y no habíamos aplicado estos tres materiales de la madera, no se guardará en plantilla. Para aparecer en la plantilla que vamos a guardar, materiales tienen que estar dentro del propio modelo y en la práctica eso significa que conviene aplicarlos a una pequeña muestra de geometría antes de guardar el archivo como plantilla. Yo creo que muchas veces lo más útil es combinar las dos cosas. Tener una colección bien organizada como base general en vuestro ordenador y dejar dentro del proyecto de SketchUp solo aquellos materiales que queréis tener siempre preparados en la plantilla. Y como en este ejemplo ya los hemos aplicado para que queden guardados, no hace falta repetir nada más. Podemos limpiar el área de trabajo y pasar a la siguiente parte. Ya tenemos materiales, así que vamos a entrar ahora en otro aspecto que también podemos dejar preparado antes de guardar la plantilla, que son las escenas. Se puede guardar escenas dentro de la plantilla. Es cierto que como cada proyecto puede tener un tamaño, una forma, una ubicación distinta, no siempre resulta fácil crear escenas que sirvan exactamente igual para todos los casos.
Por eso, en este ejemplo voy a preparar solo 2 escenas muy sencillas que pueden resultar útiles en muchos proyectos. Las 2 estarán pensadas más bien para el trabajo diario de modelado. Una la voy a dejar con una visualización sólida y la otra en rayos X para no tener que ir activando cada vez estas opciones desde la bandeja de estilos. Así que vamos a crearlas. Para crear la primera vamos a ir a ver, animación y añadir escena. Y una vez creada vamos a cambiarle el nombre a sólido. Y como siempre, para guardar los cambios pulsamos en actualizar. Ahora vamos a crear una segunda escena. Pulso encima del nombre de la primera, botón derecho, añadir, y vamos a nombrarla rayos X. Voy a cambiar estilo a rayos X y después volvemos a pulsar en actualizar. Actualizar escena. Y ahora vamos a hacer un ajuste más para que estas escenas resulten todavía más cómodas de usar. Porque si las dejamos así, cada vez que cambiemos de escena, SketchUp posiblemente va a volver automáticamente a la posición de cámara que tenía guardada cada escena. Así que vamos a abrir la bandeja predeterminada, entrar en la sección de escenas y mostrar los detalles que están por aquí. Os recomiendo echar un vistazo a las propiedades que se pueden guardar en cada escena porque desde aquí podéis decidir qué queréis que quede guardado y qué no. Y en este caso lo que nos interesa es que estas 2 escenas no guarden la posición de la cámara. Para entender de qué estoy hablando, voy a dibujar algo dentro otra vez. Y digamos que pulso en sólido y cada vez al cambiar escena se va, digamos que esto era actualizado así. Entonces cada vez que voy a pulsar a la escena va a hacer movimiento. Para no tener este movimiento podéis deseleccionar posición de la cámara, actualizar. Igual con otra escena, deseleccionamos posición de la cámara y lo actualizamos. Y ahora vais a ver que no importa desde qué ángulo vamos a observar objeto, si vamos a cambiar la escena, la posición va a quedar en su sitio. Una vez que ya tenemos estas escenas preparadas, vamos a pasar a la parte de estilos porque los estilos también se pueden guardar dentro de la plantilla. Vamos a abrir la sección de estilos dentro de la bandeja predeterminada y a ver qué ajustes también podemos dejar preparados antes de guardar la plantilla. Aquí merece la pena pensar para qué queréis usar esa plantilla. Si, por ejemplo, va a ser una plantilla más pensada para trabajar, para presentar o para ambas cosas. A lo mejor no hace falta tener solo una. Podéis crear varias plantillas distintas. Para cualquier caso, merece la pena conocer bien estos ajustes porque os pueden servir también para cambiar la apariencia del archivo del proyecto en cualquier momento. Antes de mostrar todo, voy a activar sólido y voy a mover un poquito. Volvemos a la sección de estilos y en la pestaña seleccionar podéis ver los estilos que SketchUp ya trae preparados. Están organizados en carpetas o colecciones y al abrir cada uno podéis activar directamente cualquiera de esos estilos. Por ejemplo, aquí podéis aristas de boceto, conjunto de colores y más. Digamos si os gusta el estilo que ya tenéis y solo queréis ajustar algunas cosas concretas, entonces vamos a entrar en la pestaña Edición. Aquí vais a ver 5 iconos que incluyen
un cubito. Vamos a repasarlos brevemente. En el primero encontramos los ajustes de líneas y contornos. Desde aquí podéis decidir si queréis ver las aristas o no, si queréis mostrar los perfiles o no, y también si queréis mostrar perfiles, qué grosor queréis darlas. Voy a añadir 4, por ejemplo. Además, si seguís bajando, podéis encontrar otros ajustes relacionados con la representación, como la profundidad, las extensiones o los guiones, si se ven o no. Voy a deseleccionar. También podéis decidir qué color tendrán esas líneas. Si queréis que todas se vean con un mismo color, como está ahora, podéis dejar activada la opción de color único. Incluso podéis elegir aquí el tono que os interese. Por ejemplo, quizás os apetece trabajar con una línea un poco más gris en lugar de un negro tan intenso. Y si queréis también podéis probar otras opciones como el color por material o por eje. Yo en este caso voy a dejar en color único. Seguimos. Si pasamos al segundo icono, entramos en la parte de las caras. Aquí podéis definir con qué colores queréis ver las caras frontales y posteriores de la geometría. Seguramente ya os habéis fijado en que por defecto las caras frontales suelen verse blancas y las posteriores en un tono más gris. Pues desde aquí podéis cambiar esos colores si os apetece. También podéis ajustar otras opciones relacionadas con la visualización de las texturas, la transparencia o el aspecto de la geometría. Yo personalmente en esta parte no suelo cambiar demasiado. Vamos a seguir y vamos a pulsar en el tercer icono. Aquí podéis decidir si queréis que se vea el cielo o no, igual con el suelo. Y si preferís trabajar con un fondo completamente uniforme, podéis deseleccionar los dos. Quedará solo el color del fondo y ese color también lo podéis cambiar aquí eligiendo el tono que os resulte más cómodo. Incluso puede ser negro o gris. Seguimos. La cuarta opción es una de mis favoritas porque aquí podéis añadir una marca de agua. Y esta parte puede ser bastante juego porque, por ejemplo, podéis incorporar el logotipo de vuestro estudio, una foto de referencia o incluso alguna instrucción visual que queráis dejar fija dentro del proyecto. Voy a cargar ahora un logotipo y para hacerlo pulsamos en el símbolo más y buscamos el archivo que queremos usar. Aquí es muy importante recordar que normalmente trabajaremos con imágenes en formato JPG, PNG. Si queréis que el logotipo o el texto no tenga fondo, entonces lo ideal es usar un PNG con fondo transparente como en este ejemplo. Una vez seleccionado podéis ponerle un nombre, logotipo por ejemplo, y decidir si queréis que aparezca en el fondo o como superposición, es decir, por delante del modelo o no. Superposición. Después, en el siguiente paso, podéis ajustar su transparencia. Luego, más siguiente, su posición y la forma en la que queréis colocarlo. Por ejemplo, puede ser la imagen estirada. Voy a mover, organizada en mosaico y podéis definir su escala, o si sería colocada en esta posición que vais a elegir aquí, por ejemplo la esquina más abajo en la derecha, y podéis definir su escala. Cuando terminéis simplemente podéis pulsar finalizar.
Y por cierto, no tenéis que limitaros a una sola marca de agua, podéis añadir varias. Por ejemplo, ahora voy a añadir también una imagen de silla, a lo mejor es un cliente que quiero mostrarle un producto. Voy a seleccionar imagen del formato PNG y voy a repetir todo desde el principio. Al siguiente, luego posición, por ejemplo, arriba, y voy a escalar un poquito o abajo. Voy a finalizar. Y por cierto, si en algún momento queréis eliminar una marca de agua, solo tenéis que seleccionarla y pulsar en el símbolo menos. Así que aquí también podéis pensar que os interesa dejar preparado dentro de vuestra plantilla. Ya hemos visto todas las partes que se pueden ajustar antes de guardar una plantilla. Incluso aquí podréis seguir afinando más cosas. Por ejemplo, dejar también preparadas las sombras o incluso los entornos. Os invito a probar por vuestra cuenta